Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8:36 minutos, muchísimas gracias, don Paco Linares. 8:36 minutos, 7:36 en las Islas Canarias. Y empezamos con nuestra tertulia de hoy, además, hoy con alguien, pues, en fin, que conoce a muchos de los protagonistas de la actualidad. Don Jaime de Berenguer, ¿qué tal está usted? Buenos días, don Luis, ¿qué tal? Bueno, ayer se producía un hecho esperpéntico en la Asamblea de Madrid, cuando este señor de Más Madrid, que va un poco por libre, que es Emilio Delgado, que había participado el día anterior con Rufián en un acto donde de repente habían sacado su Jobbox, Rufián criticando el burka y Emilio Delgado diciendo que claro, es que los chavales bajan a la calle en los barrios y hay incidentes. Y entonces, pues Isabel Pérez Moñino, con mucha sorna, ayer le decía, hombre, muchas gracias por reconocer que hay inseguridad derivada de la inmigración masiva. Bienvenido a la extrema derecha, don Emilio Delgado. Y entonces se levantaba muy encocorado diciendo, quiero hablar. Y decía el presidente de la Asamblea, ¿por qué va a querer usted hablar? Porque ha atentado contra mi dignidad, me ha dicho que soy de extrema derecha. Y el presidente le dice, señor, en fin, fúmese un puro. ¿Qué quiero hablar? Oiga, que le llamo al orden. ¡Pum! Le expulsaron al final porque seguía ahí dando la matraca. Usted conoce bien a Emilio Delgado, sí, ¿no? He compartido con él 4 años en la Asamblea. ¿Y este cómo es? Sí, es que vamos a ver. O sea, es de la extrema derecha dura. Bueno, él es curioso porque ahora dice eso, pero los 4 años que estuve yo allí, se pasó los 4 diciendo todo lo contrario. Y el primero que se dedicaba permanentemente, además de una manera muy agresiva, pues es una persona extremadamente agresiva. ¿Ah, sí? Sí, muchísima violencia en cómo habla, en las cosas que dice, muy faltón. Es incapaz de tener un discurso político sin faltar y sin estereotipar a nadie. Pues este hombre se pasaba todo el día llamándonos de todo, o sea, lo de menos era lo de extrema derecha, era todo tipo de insultos. Fascista, homófobo, sí, de todo machista. Lo que se le puede ocurrir. Si alguien quiere perder el tiempo, irse a los diarios de sesiones y ver sus intervenciones en la Asamblea, es una persona extremadamente violenta. Él es una persona que es muy ágil mentalmente, que tiene una gran capacidad verbal, que no tiene un pelo de tonto, lo cual le hace aún más peligroso, porque cuando vi lo que pasó ayer en la Asamblea yo tenía muy claro, él aprovechó, como es un tío inteligente, aprovechó la circunstancia para captar la atención de los medios. Es decir, después del acto de Rufián, que ahora mismo le preguntas a los españoles quién es Emilio Delgado y no tienen ni idea de quién es, bueno, pues él debió de ver la oportunidad y dice, bueno, pues voy a salir ahora de todos los medios y desde luego conseguir el clip que es a lo que se ha convertido la política, de 15 segundos o de medio minuto dando zascas y que luego al final solo ven los suyos, pero que es al final lo que quiere. Esto es un cambio otra vez de piel, de como las serpientes de la izquierda, ahora que el instrumento Sumar ha desaparecido, pues es el instrumento que quiere el PSOE para captar esos votos de gente que o no le iba a votar a Sánchez o que se iba a quedar en casa e intentar montar un Sumar 2, pero ahora con este tipo de personas. Pero desde luego a mí es una persona que me da muchísimo miedo. Con personas del talante político de él, que yo no quiero entrar en lo personal, estamos otra vez en una situación pues que es retrotraerse a lo peor de 2015 hasta ahora. Este hombre quiere conseguir los clips, quiere conseguir así un poco de notoriedad y esas Sin cosas, duda. a ver si se coloca junto con Rufián, los Sin dos duda. allí en eso. Pero ahora le están atizando hasta los suyos, o sea, le están diciendo, ¿cómo que reconoces que hay inseguridad en los barrios? Y pum, y pum, y pum. Sí, Y entonces, bueno, claro, llega ayer Isabel Pérez Moñín, le dice bienvenido a la extrema derecha, y yo creo que a lo mejor incluso se sintió sinceramente insultado. Yo no creo, es que este hombre que de verdad es un hombre inteligente, lo que tiene en la cabeza siempre es un movimiento táctico. De hecho, él creo que ha tenido, no estoy muy enterado, pero creo que ha tenido problemas incluso dentro de su propio partido, porque decía que se iba a presentar, creo, a las primarias contra la heredera de Mónica García Bergerot, creo que se llama también, pero son todos de ese mismo perfil. De hecho, este
este hombre nos reía de solo hay una revolución y la puedo encabezar yo. Sí, si no ha salido bien es porque no lo he hecho yo, ¿no? Es ese tipo de persona. De hecho, este es de los que en su momento cuando entró, que creo que empezó en Podemos, pero no lo sé, y que ahora está en Más Madrid, era de los que decía que se iba a estar 4 años y que se iba a ir. Y está haciendo un Rufián, que nunca mejor compañía que Rufián, porque Rufián representa todo aquello de la incoherencia de la izquierda. Este también dijo que se iba a ir después de 4 años y ahí sigue. Y ahí sigue. Bueno, y lleva, no se puede usted ni imaginar, igual lleva 12 o 16 años metido ahí. Este es de los que se iba a ir. Y se busca el hueco a golpes, a codazos dentro de su propio partido. Y creo que ellos han captado muy bien, es que ahora no me acuerdo muy bien cómo se llama el líder de Partido Comunista, Vaquero, o uno que además tiene un blog, no sé, que es reconocer que efectivamente en los barrios obreros, humildes, bueno, que hoy en día ya es prácticamente todos los barrios, hay problemas serios de seguridad. Y que eso está afectando al voto de la izquierda. Efectivamente, y él lo suficientemente inteligente como decir, bueno, ¿qué manera tengo yo de diferenciarme, igual que Rufián, ¿no? Rufián es el paradigma de la incoherencia, de diferenciarme del resto de la izquierda. Pues voy a decir las cosas que son obvias, que es donde Vox ha llegado primero y efectivamente les está haciendo mucho daño en el discurso y en los votos y están intentando recuperar ese terreno perdido. Y creo que ahí pueden tener recorrido, sobre todo si les da pábulo y les da antena el gobierno, que a mí no me cabe ninguna duda que muerta políticamente Yolanda Díaz, pues se lo darán. O sea, ¿usted cree que ahí Rufián y simplemente dicen lo de la inseguridad y Rufián lo del burka, simplemente por adquirir un perfil un poco diferenciado de sus compañeros bueno, es posible. Bueno, don Asís Timmermans, perdone que le tengo ahí en silencio sin pues presentarle. Ya, yo que no vuelva a pasar. quiero anunciar. Más duro que el cemento, el tío. Aprovecho la oportunidad para saludar a nuestro equipo, sin el cual Jaime Berenguer no podría decir una sola palabra. Yo quiero hacer un anuncio. ¿Un anuncio? Que es que Almeida no ha perdido mi voto. ¿Que Almeida no ha perdido su voto? No. O sea, nunca lo he votado. También es verdad que yo no vivo en la ciudad de Madrid, pero que había un poco de atasco. Un poco. O sea, yo pensé que el único que me tenía manía personal era Óscar Puente, porque boicoteaba el servicio de cercanías intencionadamente por mí, pero Almeida va por mí. Oiga, que yo no voto en Madrid, no me haga esto. A mí me parece una cosa curiosa, Luis, que es que, y lo digo porque yo creo que el presidente de la Asamblea ayer pues no tuvo un poco una agilidad en decir algo que era evidente. O sea, usted llama ultraderechista a todo el mundo y eso no lo considera un insulto, pero a usted sí considera un insulto cuando se lo llaman a usted. O sea, ¿en qué quedamos? ¿Ultraderechista es una ofensa intolerable o es una calificación con la que usted no está de acuerdo? Otros también pueden no estar Hombre, es que él es inteligente, porque fíjate que él le dio la vuelta al argumento y lo que era una evidencia, decir, oiga, si usted está no solamente es que llama ultraderechista, es que usted está defendiendo lo que dice usted que defiende la ultraderecha. Claro. Y lo más hábil que podía hacer ahí el hombre el Emilio Delgado, era montar el cirio. Lo que pasa es que hay algo, por supuesto... absolutamente impostado, claro. Claro, pero por supuesto el argumento es más largo y me perdonan, pero la izquierda... fundamentalmente lo que hace es atacar y utilizar como puras herramientas a homosexuales, a inmigrantes, a mujeres, a todos los grupos que quiere crear como forma de segmentar la sociedad y enfrentar a unos como a otros. De la misma manera que históricamente lo que hacía la izquierda era utilizar y atacar a los obreros. Sí, la izquierda es la peor enemiga, ha sido siempre la peor enemiga de los obreros. Y entonces hoy, ¿qué ocurre? Que cuando ven que están perdiendo votos, y además que están perdiendo votos, digamos que en los barrios más populares, es entonces cuando de repente dicen, oiga, que hay inseguridad. Esta señora, una intelectual que moderó el debate, Sara Santaolalla, cuando decía este diputado de Más Madrid que había un problema de inseguridad, Santaolalla decía, ¿a qué te refieres?
Y entonces decía, bueno, que hay trifulcas, bajas y hay trifulcas. ¿A qué te refieres? O sea, ahí el elefante en la cacharrería era, hay un montón de inmigración ilegal en los barrios en los que hay más inseguridad. Y entonces era un juego grotesco, nadie se atrevía a decirlo. ¿Por qué mi disertación previa sobre que la izquierda utiliza a las supuestas minorías discriminadas o marginales, a las que odia profundamente? Porque está haciendo lo mismo. A la izquierda, y en concreto a este diputado, le importa un pito la inseguridad, le importa un pito que violen mujeres, que se haya incrementado, bueno, las cifras en Barcelona son ya demenciales, las violaciones que se hayan incrementado exponencialmente. Le importa un pito todo esto, lo que no quiere es perder votos de los, entre comillas, sectores y este es un interpuesto, de verdad, yo me puedo equivocar, pero este es un interpuesto del PSOE, igual que Rufián. Bueno. No, claro, es que todo es mentira, o sea, Por todo supuesto. lo que está, todo esto va para conseguir, si es verdad, que yo no me las creo, la encuesta esa que dice que al partido de Rufián le dan 50 diputados, no sé si lo has visto por ahí. 60, 70. Sí, pero, 200, sí, pero me refiero que van a eso, luego sean 10 o sean... Tampoco van a eso. Vamos a ver, aquí la jugada es otra. Aquí la jugada es lanzar esa invitación a la izquierda, que por supuesto no sale, porque los de Sumar dicen, no, pero lo quiero encabezar yo, no, pero tal, para al final terminar integrando todo eso en un frente amplio con el PSOE, todos juntos. Y incluido el PSOE también. Sí, Bueno, no, el PSOE, si el PSOE es quien está moviendo esto. Y lo que va a quedar como partido para recoger a la izquierda del PSOE el voto que no quiera ir a esa amalgama es Podemos. Por eso a Podemos se le visibiliza con lo de los 500.000 inmigrantes ilegales y todas esas cosas, y se le saca en las televisiones proclives al Partido Socialista, que le dan... Pues mira, yo ahí creo que tiene, por una parte, el PSOE, que es el voto tradicional de yo voto al PSOE y me da igual lo que pueda hacer, como si Pedro Sánchez se come niños. El voto de hoy que viene una izquierda renovada, sensata, que dice lo que dice la extrema derecha, que en este caso es verdad, y entonces ya no tengo por qué quedarme en casa, y luego los exaltados, que es la que dice usted, don Luis, de Podemos. Al final, a ver si pueden conseguir sumar 176, por supuesto, con toda la purria de eso es imposible. Su objetivo es simplemente sumar más que Feijóo. Bueno, claro, si pueden, efectivamente, lo también. Es que ese sería como un objetivo secundario, ¿no? Es curioso porque que salga otro intelectual, es que ayer estaba lleno de intelectuales, antes de ayer el acto ese, que salga otro intelectual como Rufián queriendo ser algo así como el referente ético de la izquierda, o sea, es Rufián. Lo van a vender, ¿eh? Sí, lo van a vender así, pero es curioso porque es que el PSOE ya no juega a eso, juega a eso, pero el PSOE es una secta y se ha dado cuenta de que no importa que su líder haya amañado las primarias, que haya vivido de la violación de niños. Las casas en que ha vivido Pedro Sánchez están pagadas con violaciones de niños, ¿vale? Esto es un dato. Violaciones de niños porque la prostitución infantil consiste en violar niños a cambio de dinero. ¿De dinero o de otras cosas en el caso pulverulentas? Sí, o de otras cosas. Que hayan pactado la secesión de España a trozos, que se hayan vendido literalmente al Reino de Marruecos en todos los temas, que hayan arruinado el país. Todo esto ya al votante duro del PSOE no le importa, con lo cual el PSOE solo tiene que hacer el paripé de la justificación ética, ¿no? Con lo cual lo que me lleva a pensar es que en el PSOE solo una minoría son golfos. Solo una minoría son golfos. En el bloque socialista, digamos, en el que incluyo a Rufián, solo una minoría son golfos. El resto son delincuentes. ¿Esto cómo se llamaba en química? Que me perdonen los químicos. Cuando estaba la saturación de un líquido. Ya da igual... Precipitación. Daba igual la cantidad de azúcar que le echaras, que ya te daba igual porque no admitía más. Pues esto con el tema de esto de la corrupción, de las violaciones, etcétera, a los votantes del PSOE hemos llegado a un nivel de saturación que no les importa un bledo. Les importa un bledo. Pero quiero decir que yo no sé, es decir, yo no tengo motivos para creer que Rufián robe. ¿Vale? Vamos a ver, es que aquí lanzamos afirmaciones, les importa un bledo, no, si les importara un bledo a todos los votantes socialistas el asunto, pues entonces el PSOE nos habría metido una castaña en Extremadura. Pero la media es el 25%. Pero que haya un 20% en algunos lugares, Oiga, ¿usted qué quiere? ¿Que pase del 50% que tuvo a cero? Sí, Perdona, pero esto se ha visto en España. Yo me acuerdo, por ejemplo, Ciudadanos pasó de 54
24 a 10. Pero hay una estructura Pero clientelar Ciudadanos y- era un partido artificial, creado por los medios del régimen, y cuando los medios del régimen se tocó el pito, Pero hay destruir que- Ciudadanos, se le destruyó. pero hay como Pero el UPyD. otro día hice una simulación con inteligencia artificial recogiendo todos los datos de las encuestas que se están haciendo a nivel nacional de las elecciones, y el PSOE sacaba entre 105 y 111 diputados con el 24 y pico por ciento. Y salen esos números, ¿eh? Es decir, seguimos en ese 24. Claro. Entonces, que tú vayas por la calle, a mí, que cada uno vote, por supuesto, a lo que le dé la gana, y tú sepas que cada 4 personas o de cada 10 personas que te encuentres por la calle, haya 4 que voten que voten 4 no, 2,5. Claro. o 2, bueno, De 2,5, cada 10, correcto, 2,5. 2,5 que estén votando al PSOE. Claro, pero es que- dices tú, pero ¿dónde está no está ni mínimamente estructurado Esto lo, o sea, es que- esto lo describió Orwell muy bien en 1984 en una de las partes que no es la más citada, en medio de un discurso el líder cambia el discurso, y estaban en guerra con Oceanía, y entonces en ese momento cambia y entonces dice que no, que están en guerra con Eurasia y que siempre han estado en guerra con Eurasia. Es decir, el PSOE literalmente es capaz de decir que hay que eliminar el burka porque es una opresión de la mujer, y decir que el burka es una expresión de la libertad religiosa. Que un votante del PSOE, y además ahora mismo que están asesinando a miles de mujeres en Irán por motivos similares, que un votante del PSOE siga votando el PSOE después de eso, quiere decir que ese votante del PSOE es como el oprimido o el abducido de 1984 que está justificando. pueden el cosas discurso todavía del- más absurdas. Pueden decir que hay que reconocerlo y que hay que regularizar a 500.000 de personas porque tal y cual, y el mismo partido decir en Cataluña que solo si tienen solo si tiene- si saben catalán. Y aquí se no- lo tragan, ¿eh? y aquí no- sí, sí, Y se lo y se- y se lo tragan tranquilamente, pero por eso que digo- no hay una cosa más, entre comillas, fascista Sí, pero desde por eso su digo, punto de vista que es eso. decir, por eso digo que hay delincuentes y golfos, pero lo que quiero decir es que hay personas, repito, en el bloque del PSOE. Yo no me creo que en el gobierno del PSOE no haya personas que no se beneficien del saqueo. Lo digo directamente. ¿Por qué? Nadie duda eso. ¿Por ya a qué? estas alturas. Porque en un Consejo de Ministros en el cual se está poniendo a delincuentes como jefes o presuntos delincuentes, en todo caso a personas de una conducta terrible como jefes de la policía, se está promoviendo escandalosos, que solo lo aprueba el Consejo de Ministros, escandalosos rescates a compañías que son pantallas del régimen venezolano, y que todo el mundo lo sabe. O sea, si yo lo sabía cuando estaba ocurriendo ya hace años, y lo dije en público en un programa de televisión, en esta casa, por cierto, lo sabía todo el Consejo de Ministros. La gente que está haciendo eso está colaborando literalmente con el saqueo. Yo no creo que alguien colabore con un saqueo institucional solo por el sueldo y los privilegios que da ser ministros. Entonces surge Rufián, repito, Rufián o los rufianes. Oye, me gusta, me parece un buen nombre para el partido Rufián y de los los rufianes. ¿Sabes? Sí, los rufianes. Los rufianes. Rufián y los rufianes parece un nombre de grupo de la movida Joder, madrileña o algo sí, así, o ¿no? de película de los Sería, años 60 sería mucho o mejor 70. Marlaska y los Podemoides. No sé, Oye, pues los eso es rufianes, dignificar. es igual que los vingueros, pues los rufianes. Pero quiero decir que yo no tengo motivos para pensar que Rufián o que los rufianes roben. No tengo motivos, pero no lo descarto. Porque lo que están haciendo es justificar y amparar conscientemente el saqueo y el delito de la banda de Sánchez. Pero lo que quiero decir es que la corrupción política de los rufianes, de Rufián y los rufianes, es igual de grave, y de hecho no se puede desligar de la corrupción económica, de la prostitución, de la extorsión, del encubrimiento de delincuentes, etcétera. No se puede desligar. O sea, esto se ha dicho aquí muchas veces. Quien es capaz de favorecer, de comprar los votos de un grupo que ha dado un golpe de Estado, que acaba de dar un golpe de Estado, a cambio de la impunidad, quien es capaz de comprar a un grupo de proterroristas, de proetarras, como ha sido Bildu, y que tiene en sus filas y que presenta candidatos etarras, quien es capaz de comprar esos votos, y además no solo comprarlos con dinero, sino comprarlos a base de cesiones permanentes a un grupo proterrorista. Quien es capaz de hacer eso
es que saquear miles de millones, encerrar a la población, es que todo eso es secundario, es que es secundario. Al jefe de la policía, que yo no digo que haya, no sé si ha violado o no ha violado, parece que hay pruebas, los tribunales dirán, pero el jefe de la policía es un tipo de una conducta incompatible no solo con ser jefe de la policía, sino con ser policía. O sea, es un tipo que va a prostíbulos y entonces la monta y entonces saca la policía la pistola reglamentaria, que acosa sexualmente a mujeres, porque la violación será si se ha producido, pero es que los mensajes de acoso son algo evidentes. Este hombre no es delincuente porque es decir, no se ha corrompido, no le han elegido a pesar de tener una conducta detestable. Le han elegido por eso. Pues claro, le han elegido el Departamento de Recursos Humanos del partido, cuando hace el perfilado de cómo tiene que ser la persona que pongan ahí, manejable. Manejable o de los suyos, sí. Tiene perfectamente claro a quién pone. Mire, lo hemos comentado aquí durante los últimos meses, el número de escándalos que están salpicando, sobre todo en el tema de Cuerpo Nacional de Policía, a los jefes, y da igual si son en puertos, en aeropuertos, en lucha contra la droga o en jefatura. Claro. Y el responsable de blanqueo de capitales de la UDEF le encontraron 20 millones de euros emparedados en su casa. Eso no es casualidad, eso es parte de una estructura, y con una policía infiltrada por gentuza como el jefe, como el ex DAO, es por supuesto, no es creíble que no haya muchísimo más dinero y que se hayan beneficiado de él gente como esta. Pausa publicitaria y recibimos a nuestro tercer tertuliano de hoy, don Boic Farcas. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Para comer como un chef hay que elegir como un chef. Por eso yo siempre elijo la mejor calidad. Sabores gourmet, con altos porcentajes de carne, productos naturales sin aditivos y de origen 100% nacional. Yo elijo el Pozo 1954. ¿Y tú? El Pozo, uno más de la familia. En Radio Libertad tienes lo mejor del Toro Televisión. Al mediodía, la fuerza de Dando Caña, con análisis sin censura. Por la tarde, la actualidad vive en la redacción abierta. Y al final del día, el gran debate, el gato al agua, el más valiente. Radio Libertad y el Toro Televisión, la información que importa cuando importa. Radio Libertad también es el Toro Televisión. El DHA Omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. ¿Quiere anunciarse en la radio y no sabe por dónde empezar? En Radio Libertad le brindamos la oportunidad de promocionar su negocio en una emisora comprometida con la libertad de expresión. Aproveche nuestras ofertas exclusivas para nuevos clientes. Además, si aún no tiene su anuncio preparado, no se preocupe, nosotros lo creamos por usted. Contáctenos hoy mismo a través de publicidad@radiolibertad.es o llámenos al 91 732 4895. No lo piense más, anúnciese en Radio Libertad. La libertad en tu radio. Sintoniza la libertad en tu radio. Radio Libertad. Si sufres de artrosis de manos, los guantes de Relax Quantic Nanotech con su masaje, vibración y calor mejorarán tu calidad de vida. Eficacia demostrada en ensayo clínico. Recuerda, si tienes artrosis de manos, guantes Quantic Nanotech. Y para las personas que lo tienen localizado en la rodilla, la rodillera de Mejorando tu Vida, que utiliza ondas de radiofrecuencia. Os cambiará la vida, al igual que el cinturón para aliviar el dolor de la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. Recuerda, llámanos al 900-730-122. Y si llamas ahora, solo para los oyentes de Radio Libertad, gratis un tensiómetro que habla. 900-730-122.
Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, pues tenemos con nosotros a don Boik Farkas, que... Buenos días, don Boik. Muy buenos días, un gusto estar aquí como siempre. Estos húngaros hacen unas cosas muy raras, o sea, se llama Bach, pero dice Boik. Así es. Oye, pero tu pronunciación muy bien, ¿eh? Bueno, llevo como 4 horas intentando pronunciar y Carmen Carbonell atizándome con la regla, que si no. Aquí la políglota, no te fastidia. Bueno, don Boik Farkas es director del Centro de Derechos Fundamentales, que es un think tank de ámbito europeo con sede en Budapest y que está especializado pues en todo lo que son debates sobre análisis constitucional, sobre soberanía nacional, sobre políticas públicas en el ámbito de la Unión Europea. Y ayer el centro que dirige don Boik Farkas organizó un coloquio en colaboración con CEU-CEFAS, la Fundación NEOS, el Centro de Derechos Fundamentales, donde el título del coloquio era una crítica a la ideología de género. ¿Qué demonios es la ideología de género, don Boik? Casi es un demonio, podríamos decir. Yo creo que es uno de los fenómenos más importantes de la última década que está afectando a vida de todos nosotros en el Occidente. ¿De qué se trata? ¿No? En los últimos siglos se está construyendo, digamos, entre comillas, una persona sin identidad religiosa, sin identidad nacional y sin identidad familiar. Lo único que se quedó ahí es una cierta identidad sexual, pero también esto se están intentando de construir, ¿no? Y ya no se acepta ni las leyes básicas de la biología y de la naturaleza, y de eso se trata básicamente la ideología de género, ¿no? Se dice que no existe, que solo hay 2 sexos, es decir, el masculino y el femenino, sino 60 y no sé cuánto, y se está ampliando. Y bueno, eso forma parte del movimiento de pensamiento woke, que ha afectado mucho a nuestros países. Bueno, los países de Europa de Este, poco menos, pero del Occidente, pues mucho. Y lo que pasa es que no solamente se trata de la gente mayor, es decir, que son mayores de edad, quienes hagan lo que quieren en este aspecto, sino también se está entrando a las escuelas a los niños. Y bueno, nosotros en Hungría, cuando estábamos dando cuenta que esto existe, esto está entrando en nuestro país, también a nuestras escuelas, pues la gente pues estaba pensando a ver qué hacer con esto, y de ahí vinieron muchas iniciativas de parte también del gobierno, pero también de la sociedad civil, y básicamente se trataba de cómo hacer más fuerte ese derecho fundamental, que también está garantizado en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que es el derecho de los padres de cómo educar a los hijos, ¿no? Y que otras entidades no entren a este espacio de libertad de las familias. Y de ahí, por ejemplo, en Hungría, pues prohibieron de que ONGs, lobistas LGTB y ideología de género entran, por ejemplo, a las escuelas. También se ha incluido a la Constitución que solo existe 2 sexos, el masculino y el femenino, y también había yo creo que es interesante mencionar, había un referéndum sobre esta cuestión, donde esta posición de defender los derechos de padres, de cómo educar a sus hijos, tenía un gran respaldo, que incluso era mucho más grande que el apoyo del gobierno, quien impulsó esta iniciativa. Y bueno, siga. No, simplemente ya para terminar, hemos publicado un libro sobre la crítica de ideología de género, pues repasa toda su historia y lo está criticando pues en base filosófico, biológico, etcétera, etcétera. Y bueno, ayer tuvimos el lujo de
presentar de alguna manera este libro y también debatir sobre este tema. Y simplemente una última cosa, lo que me llamó la atención es que antes y después hablar con la gente quien estaba ahí presente, es que había un cierto, igual el miedo es un poco exagerado, pero algo así, ¿no? De que van a hablar sobre estas cosas y no tenemos miedo que eso va a causar, no sé, muchas, no solamente críticas, pero ataques. Y eso me llamó la atención, que en una democracia como debería ser España, la gente tiene miedo de abordar estos temas. Sí, así es. El título del libro, A Critic of Gender Ideology. Sí. La crítica, crítica de la ideología de género. Lo edita el propio Centro de Estudios Constitucionales, sí, ¿no? ¿Y cómo se puede adquirir? Enseñe usted a cámara la portada del libro. Ahí está. Todavía solo está en inglés, pero estamos trabajando en su traducción al español. Si alguien nos contacta, con mucho gusto le vamos a enviar el libro, pero en plataformas de venta online también se puede adquirir. Bueno, aprovechando que está usted aquí, y además de hacer un poco de publicidad del libro para que la gente pueda aproximarse a todo el asunto de la ideología de género con argumentos, aprovechando que está usted aquí, pues me gustaría tratar el tema de Hungría, porque con mucho gusto. En estos momentos estamos viendo... que más conozco, quizás. no sé por qué. Estamos viendo cómo hay una especie de élite, una especie de grupo a nivel europeo que coordina toda una serie de políticas de carácter woke, de carácter progre. Por ejemplo, lo hemos visto muy claramente recientemente con la ofensiva coordinada de Sánchez, de Macron, de Merz y de Starmer en favor del control de las redes sociales, con el argumento de prohibir el uso a los menores de 16 años, que en realidad es la excusa para que todos tengamos que identificarnos con el fin de verificar que tenemos más de 16 años, ¿no? O sea, lo que quieren es acabar con el anonimato en redes y poder tener censados a todos aquellos que critican sus políticas. Hay una multinacional de la ideología progre o woke que funciona de forma perfectamente coordinada y que además tiene sus bestias negras, sus gobiernos a los que odia. Por ejemplo, el de Orbán en Hungría, porque Hungría se ha negado siempre a entrar en ese juego de la ideología woke y se ha negado a entrar a aceptar la inmigración masiva, especialmente de países musulmanes. De hecho, en estos momentos Hungría tiene una multa diaria por defender las fronteras, no solamente húngaras, pero europeas también. Sí. Y es una obligación. Nos estamos multados por cumplir nuestras obligaciones. En abril hay elecciones en Hungría. Correcto, en 12 de abril. Sí, y yo estaba viendo estos últimos meses atrás cómo encuestadoras cuya fiabilidad desconozco daban al candidato de la plataforma unificada de la oposición una ventaja considerable sobre Orbán, de 40 y pico por ciento a 30 y pico por ciento, más de 10 puntos por encima. Pero estoy viendo últimamente que otras encuestas que dan al revés, a Orbán por encima y cercano al 50% del voto. Entonces, lo primero de todo, ¿qué va a pasar en las elecciones? ¿De qué encuestas nos fiamos? ¿De las que dicen que Orbán pierde por goleada o de las que dicen que gana por goleada? Pues mira, ¿qué va a pasar en las elecciones del 12 de abril? Solo sabrá Dios, ¿eh? Nosotros todavía no sabemos, obviamente. Pero, por ejemplo, nuestra institución, nuestro centro también está haciendo encuestas y según nuestra encuesta, Fidesz, el partido de gobierno, tiene una ventaja de más o menos 5 o 6% a nivel nacional. Tienes que saber que el sistema electoral húngaro es mixto, es decir, un votante tiene 2 papeletas, vota a una lista nacional y también vota a su circunscripción donde vive, donde eligen... Un diputado de distrito más correcto. Tal, 50%, es decir, 50% de diputados nacionales, 50% de distrito. Tenemos 199 diputados,
Ojo, fue el gobierno de Orbán quien disminuyó el número de los diputados de 386 a 199. No sé cuál de otros gobiernos europeos ha hecho lo mismo. Pero, entonces, 93 se elige en las circunscripciones y el resto se elige al revés, 103 en circunscripciones y el resto de lista nacional. Pero ¿qué quiero decir? Es una cosa que a nivel nacional tiene una ventaja considerable, pero también es mucho más fuerte en las circunscripciones. ¿Por qué? Porque la mayoría del voto opositor se concentra en Budapest, en la capital, como en una gran parte, de Europa. Normalmente las capitales son de opositoras. Es decir, hay una probabilidad bastante alta que pueda ganar las elecciones. Obviamente queda todavía 2 meses de campaña. También has mencionado el tema de las encuestas, pero hay que recordar quienes siguen un poco la política que algo parecido ha pasado en Estados Unidos, ¿no? Los encuestadores daban la victoria para Kamala Harris, pero al final ganó Donald Trump. Y luego, hace 4 años, tuvimos una experiencia bastante similar. Porque muchos encuestadores que están más cerca a las fuerzas de la oposición, pues intentaban vender una cierta esperanza para los votantes de la oposición que su candidato puede ganar. Incluso daba la semana antes de las elecciones de que la oposición tiene ventaja, pero al final Fidesz ganó con 1 millón de votos de diferencia. Así que, ¿qué dicen los encuestadores? Igual no tiene tanta importancia. Hay un dicho que hay que ganar elecciones y no encuestas. Pero la otra pregunta, lo que dices sobre la Unión Europea y su élite progresista. Acabo de mencionar que en Hungría había un referéndum, ¿no? Y habían leyes respecto a la ideología de género o cómo defender el derecho de los padres de educar a sus hijos. Pues la consecuencia de estas decisiones era que la Unión Europea dijo que una parte de fondos europeos que debía Hungría, pues no podemos recibir. ¿Vale? Entonces, porque los húngaros han decidido en referéndum que no les da la gana que adoctrinen a sus hijos. Y encima estamos hablando de una cuestión donde la Unión Europea no tiene competencia. Entonces, lo que estamos viendo en cuanto a la Unión Europea, a pesar de que es un proyecto beneficioso a Europa y deberíamos trabajar por una Europa fuerte, pero lo que se ha hecho es lo de siempre. Estas fuerzas progresistas han ocupado las instituciones europeas y lo que están haciendo es formar un cierto superestado, incluso en contra de las propias de los propios tratados europeos, y aprovechan todas las causas, todos los crisis también, no para resolver estos crisis, sino para hacer más fuerte las competencias de las instituciones europeas. ¿Y quién está contra? Pues es su enemigo básico. Y de eso se trata el gran conflicto entre Hungría y los élites de Bruselas. Y de hecho, por eso las elecciones de 12 de abril en Hungría tiene una trascendencia más allá de nuestras fronteras. No solamente se trata de quiénes van a gobernar a nosotros, sino si esta élite globalista que hoy lidera Bruselas pueda vencer a las fuerzas patriotas o no. Estamos viendo que en Bruselas pues se deben de estar poniendo un poquito nerviosos, porque ayer conocíamos la noticia de que un juez alemán en Berlín ha ordenado a una empresa americana, que es la de Elon Musk, Twitter, que le permita a una serie de investigadores acceder a los datos sobre las conversaciones en redes relativas a las elecciones en Hungría. Y que yo veía la noticia y decía, pero un juez alemán diciéndole a una empresa americana que quiere los datos de las elecciones en Hungría, pero ¿estamos tontos? No es tan tonto. Un poco porque encima lo que tenéis que saber que X, precisamente, no es un red social muy usado en Hungría. Entonces, no. Para nosotros, en Hungría lo que más se usa es el Facebook e Instagram.
Normalmente incluso los políticos húngaros lo están utilizando para comunicación hacia afuera. Víctor Orbán no tiene cuenta X en húngaro, tiene en inglés, porque los húngaros no leen el inglés, el X. Entonces, partes sí son tontos porque si quieren influir, pues no, esto va a ser la mejor manera. Por otra parte, lo preocupante es esto, que quieren controlar todo. Quieren controlar todo, todas las comunicaciones, todos los pronunciamientos que no están a favor de ellos mismos. Que vamos, esto era... Nosotros tuvimos tuvimos que sufrir una dictadura comunista, pues ahí era bastante parecido, ¿no? La actitud del poder, ¿no? De que quería controlar todo. Y eso, sí, es lo que desgraciadamente, desgraciadamente se puede ver en la Unión Europea. Y fíjate, no solamente con Hungría. Es que mira, si uno mira a Alemania, ahí está constantemente en la mesa de prohibir el primer partido de oposición, que hoy en día es el primer partido del país. En las encuestas, ¿sí? En Francia quieren impedir que el candidato que tiene más posibilidades salga en las elecciones. Es que Hungría lleva ya más de una década con todas las acusaciones de que tenemos tintes autoritarios, etcétera, etcétera. En Hungría nadie quiere prohibir el partido de la oposición. Vamos, entonces, ¿dónde hay problemas de democracia? Pues no en Hungría. Que, por cierto, si me permite solo, que es trágico, porque uno de los dichos más comunes en derecho, cuando se habla de la historia del Estado de Derecho, se condensa en una expresión que es: hay jueces en Berlín. Hay una famosa anécdota sobre Federico II de Prusia, que no voy a contar ahora porque sería así una pedantería. Claro. No, es igual, no. Por favor, si lo hace usted siempre. A estas alturas. Pero verdaderamente que se esté utilizando esta presión, o sea, quiero decir, la Unión Europea, y además, fíjese que ya está Ursula von der Leyen impulsando en otros temas, o sea, que no solo se pueda imponer a los países políticas que no son de competencia de la Unión Europea, sino que se pueda imponer por mayorías simples de países. Es decir, que la regla de la unanimidad que existía en la Unión Europea para cuestiones con muchas menos competencias, ahora se quiere imponer se quiere eliminar, se quiere hacer mayoría para imponer decisiones trascendentales. Correcto, pero dos cosas al respecto de eso de derecho al veto. Es que en realidad hablamos sobre derecho al veto, pero no es un veto, sino, como usted menciona, es unanimidad. Es decir, es tarea de las instituciones europeas de llegar a un acuerdo con todos los estados. Y las instituciones europeas justamente quieren ahorrar este trabajo de llegar a una unanimidad. Y hoy en día estamos hablando sobre Hungría, ¿no? Oye, pero si se quita esta regla de unanimidad, es que eso no solamente va a ser malo para nosotros, España, para cualquier país que va a sentir perjudicado gravemente a sus intereses, a sus propios intereses, va a ser ninguneado. Entonces yo creo que si quitan esta regla de unanimidad, lo que esto va a causar no es de que la Unión Europea va a ser mucho más efectiva, no. Esto va a causar prácticamente el final de la Unión. ¿Se puede quitar la regla de unanimidad si no hay unanimidad para quitarla? Creo que no. Fíjate, es que sí, porque la pregunta es buena, porque tú estás basado tu pensamiento está basado de que se respetan las reglas. Pero cada vez más veces podemos ver que las propias instituciones no están respetando las reglas. Cómo han decidido, por ejemplo, la regla de reubicación de los inmigrantes ilegales. Nosotros consideramos que eso era totalmente contrario a los tratados básicos de la Unión Europea. Entonces, no sé, yo veo bastante gris, bastante oscuro el futuro de la Unión Europea. Y vamos, no porque hay países o hay políticos que están cuestionando
cómo se están actuando los líderes europeos. No, justamente los que están cuestionando están defendiendo no solamente a sus propios intereses, pero los intereses de los europeos. Bueno, hay una cosa que argumentan, o sea, cuando, por ejemplo, yo denuncio las injerencias de la Unión Europea en la política húngara y cómo están intentando todo para cargarse a Orbán y poner en Budapest a alguien dócil para Ursula von der Leyen, como han hecho en Polonia con el primer ministro, aunque luego les ha salido mal la cosa porque la gente ha votado a un presidente tal. Bueno, cuando yo digo eso, entonces me dicen, oiga, pero es que Donald Trump también está interfiriendo en las elecciones húngaras, porque de hecho, a través de Marco Rubio ha anunciado que por supuesto que Víctor Orbán va a contar con el apoyo necesario para dotar de estabilidad a Hungría, financiera o política, por parte de Donald Trump. ¿No es eso también una injerencia? Mira, defender una opción política de parte de otros políticos, yo creo que eso forma parte del juego político internacional. Sí sería que algunos políticos europeos digan que, bueno, no sé, por ejemplo, Manfred Weber o el canciller alemán, quienes forma parte de la misma familia política que la oposición, diga que, bueno, yo apoyo que ganes. Eso yo creo que forma parte del juego político. Entonces, con estas declaraciones yo creo que no hay ningún problema. El problema es cuando instituciones como es la Comisión Europea y su presidente, que por ley, por tratados fundacionales deberían estar independientes y neutrales, ellos también están pronunciando hacia una cierta posición, sí. Y también dando todo el apoyo financiero en el sentido de que, por ejemplo, quitan fondos europeos que deberían recibir los húngaros para que el gobierno húngaro esté en peor situación, para que con esto favorecer a la oposición, pues eso es todo, pero menos, democrático y europeo. Ahí está el clave. Vale, es buena la distinción. Vamos a ponernos en el caso de que Orbán gane las elecciones del 12 de abril. Sería otra victoria más de alguien alineado con el actual gobierno americano. Estamos viendo cómo el gobierno de Trump está consiguiendo que los candidatos que apoya venzan en cada país donde ese apoyo se ha producido. Hasta el momento, en este año, que yo recuerde... Milei estaba ahí. ¿Cómo? Milei. Milei, empezando por Milei, pero vamos, siguiendo por cualquier otro de los países, Honduras, allí donde entra el gobierno americano a apoyar a un candidato, ese candidato está triunfando. ¿Cree usted que en estos momentos estamos ya en la Unión Europea en una guerra existencial de esta élite de Bruselas frente a un gobierno americano que no oculta su deseo de ser la primera potencia del mundo y la que marque el paso? Mira, es que Estados Unidos es la primera potencia que marca el paso. Lo que pasa es que hay un mundo, un orden mundial nuevo se está formando, y para eso Estados Unidos tiene que prestar sus fuerzas hacia diferentes partes. Es decir, para que él pueda mantenerse como una primera potencia mundial, necesita un aliado europeo que es fuerte. Entonces, si miramos o si escuchamos todos los pronunciamientos, tanto que era de J.D. Vance, de Marco Rubio hace poco en Múnich, pues se va a esa dirección. Lo que pasa es que justamente estos líderes que tenemos que padecer de una cierta manera, lo que justamente están haciendo es debilitar a Europa y a la Unión Europea. Hoy en día, si miramos las grandes crisis mundiales, ¿dónde tiene palabra Europa? Por ningún lado, porque no tiene ni visión, ni sabe qué hacer con él mismo. Y eso es lo que
lo que es malo para los intereses europeos. Hablando de para esa visión americanos. geopolítica, una de las cosas que más se le critican al gobierno de Orbán es su aparente cercanía o no excesiva lejanía con respecto al régimen de Putin y su a veces hostilidad hacia el gobierno de Zelensky en Ucrania. Cuando se dice hostilidad hacia el gobierno de Zelensky, para mí la verdad es que es un poco difícil entender de qué se está hablando. Porque Hungría ha organizado su proyecto humanitario más importante de toda su historia cuando se empezó esta guerra y empezaban a llegar los refugiados ucranianos. Por otra parte... ¿Cuántos refugiados ucranianos han aceptado ustedes? Pues en total, todos han pasado por nosotros, han pasado casi 2 millones de personas, que no significa que todos quedaban ahí, pero sus primeras necesidades tuvimos que cubrir nosotros y lo hicimos porque, vamos, se trata de refugiados de verdad. Por otro lado, Hungría está suministrando el 40% de electricidad que se está consumiendo Ucrania. Sin Hungría no habría electricidad en Ucrania. Entonces nosotros ayudamos con lo que podemos. Lo que pasa es que hay una política que consideramos que está equivocada o no bien diseñada de parte de Europa, y eso sí que lo estamos diciendo. ¿A qué me refiero? Desde el primer momento de la guerra, lo que dijo el gobierno húngaro, y está siguiendo diciendo, lo dice, que lo que tenemos que alcanzar es un paz cuanto antes y no meternos en un lío con un fantasma de que Europa es suficientemente fuerte para que pueda ganar una potencia como es Rusia en el frente de Ucrania. Y si miramos qué ha pasado en los últimos 3 años en el frente de Ucrania, se puede resumir muy brevemente. Han muerto cientos de miles de personas en ambos lados, también ucranianos. Ucrania está en un punto muy crítico. Europa ha gastado casi 200 millones de euros para esta guerra, y en los últimos 3 años no ha habido otra cosa que Rusia se estaba avanzando hacia dentro de Kiev. Entonces estamos financiando y están muriendo gente para que hoy Rusia tenga más territorio que hace 3 años. Y en cada vez cuando se surge la idea de llegar a un acuerdo, Ucrania siempre está en peores condiciones con el paso de tiempo. Entonces, lo que nosotros fuimos uno de los pocos que estaba abogando por la paz, pero con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, pues nuestra posición es básicamente lo mismo que tiene Estados Unidos, y también estamos diciendo lo mismo que tiene Estados Unidos y lo mismo que tiene, por ejemplo, ya Francia, que ya dicen que sí, que van a iniciar conversaciones bilaterales con Putin. Pero es que no conversar con Rusia, y lo que no se cuestiona, obviamente, que Hungría también ha dicho desde el primer momento que lo que Rusia está haciendo es violación de derecho internacional y es condenable lo que está haciendo. Pero lo repugnante que sea Putin, no hablar con Rusia y no tener ni comunicación, eso no vamos a llegar así a ningún lado. Lo que pasa, y eso es lo que nosotros fuimos diciendo, y de hecho por eso Orbán también tenía reuniones tanto con Putin como Estados Unidos, etcétera, etcétera. Es decir, para los líderes europeos, ellos necesitaban 4 años, cientos de miles de muertes y gastar cientos de millones miles de millones de euros para que se reconozca una realidad tan obvia
de que no se puede ganar en el frente y hay que hablar con Rusia, lo malo que sea, pero no se puede ahorrar. Salvo que mis compañeros quieran hacer alguna última pregunta. No, lo que pasa es que son tantas cosas porque al hilo de algo que decía usted, bueno, a mí yo conozco poco Hungría, pero vamos, he estado allí hace poco, me parece un país admirable y claro, será por mi desconocimiento anterior, ¿no? Pero cuando yo empecé a leer hace varios años las memorias de Sándor Márai y luego pasé a otras cosas. Muy buen escritor, ¿eh? Recomiendo a todo el mundo. Pero que además es sorprendente porque a mí me parece que lo más brillante que ha escrito y lo más apasionante son sus memorias, tanto las confesiones de un burgués como la segunda parte, Tierra, me parece una obra fundamental para... Sí, recuerdo, eso es ya sobre la guerra, ¿no? Tierra empieza en el momento en que literalmente llega el primer soldado ruso, pero así, un soldado ruso, que va y se presenta en casa de Sándor Márai y entra, hola, los liberadores. Y luego quedaron ahí para 40 años para formar una dictadura. Claro, y termina cuando Sándor Márai abandona Hungría, porque como él también decía, no es que ya no pudiera decir lo que quisiera, sino que ni siquiera podía callarse. O sea, si no apoyabas expresamente las consignas, ya no estabas perseguido. No, pero dicho esto, yo creo que es curioso porque España, que sigue siendo un país, aunque se esté reduciendo enormemente la confesión católica o el número de creyentes, es un país culturalmente católico muy claramente, y no nos damos cuenta de que, al hilo de su libro, de que la ideología de género todavía no ha desplegado, no la ideología de género, sino las leyes que vienen de la ideología de género, no han desplegado todos sus efectos. No se dan cuenta de que esos colegios a los que muchos mandamos a nuestros hijos, que en un momento dado, en clases de religión o en lo que sea, dicen Dios los creó hombre y mujer, solo por eso se puede cerrar un colegio por homofobia. Y no tengan ninguna duda los católicos españoles o los que están de acuerdo con eso, que se cerrará. O sea, es decir, que me parece sorprendente que la pelea de Hungría o del gobierno húngaro, que, en fin, es homófobo el gobierno húngaro, discrimina a los homosexuales, los persigue, hace... Obviamente. Si uno, sí. Es que un hombre homosexual o una mujer homosexual puede vivir con toda tranquilidad y con toda libertad. Sí, es una provocación, pero es que invito a la gente a conocer la realidad legal y social en Hungría. Pero quiero decir que lo que está haciendo el gobierno húngaro, que es decir, bueno, no se puede adoctrinar a nuestros niños sobre una sexualización, etcétera, etcétera, y sobre todo la libertad de las familias para educar a sus hijos. Es decir, esta batalla es una batalla suya, ¿no? Es una batalla de los húngaros. Pero es que estáis defendiendo nuestro derecho y nuestro futuro. Dos cosas. Ha mencionado Sándor Márai, ¿no? Y su espíritu de libre, ¿no? Su espíritu de libertad. Es que es muy general, ¿no? Es que nosotros húngaros somos así, de espíritu libre, que nos dejen hacer lo que queremos, ¿no? Y eso explica muy bien, ¿no? Nuestras políticas, por ejemplo, hacia Bruselas. Pero también cuando estamos hablando de temas de género, LGTB, no sé cuánto, nadie le gusta, si el gobierno húngaro intentaría, no sé, meterse, ¿no?, en la cama y decir quién puede qué hacer y quién no, el día siguiente ya no estaría en el gobierno. Es que a los húngaros no le gustan esto, le gustan la libertad. Es otra cosa que si un grupo determinado sus convicciones quisiera imponer para todo el mundo, y de eso se está hablando en estas cuestiones. Y por otro lado, lo que tú también has mencionado es que ¿qué son los temas más problemáticos entre Budapest y Bruselas? Inmigración, que ahí yo creo sinceramente de defender las fronteras europeas y decir que hay que defender las fronteras europeas. Con esto no solamente estamos defendiendo nosotros mismos, sino a Europa. Y ideología de género, lo mismo. Entonces cuando uno dice que el gobierno húngaro es antieuropeo,
Es que no lo creo. Es que si hay gobierno europeo, pues es el europeo, y cada vez más fuerzas se están cobrando fuerza, ¿no? en los otros países miembros de la Unión Europea, con bastante parecida las políticas, y yo creo que eso refleja muy bien la gran crítica social que tiene las sociedades europeas frente a las instituciones europeas. Lo que pasa es que ellos no quieren darse cuenta de eso, sino seguir construyendo su propio Estado. Bueno, yo ya no tenemos más tiempo, tenemos que despedir a don Boik Farkas. Muchísimas gracias por haber estado aquí y por esta conversación tan iluminadora sobre la situación actual en Hungría, que creo que es apasionante, y creo que el 12 de abril pues nos jugamos todos los europeos mucho en esas elecciones. Cierto, Y lo único, pues una crítica que ya se la he hecho fuera de micrófono, que es que la próxima vez que venga va a traerse un salchichoncito de invierno, porque Hungría es el único país europeo que tiene unos embutidos de cerdo tan buenos como los españoles. Tienes toda la razón y prometo hacerlo la próxima vez. Vale, si no entra en el estudio. Ya todo el mundo lo ve que voy a hacer. Muchísimas gracias por su presencia aquí. Hacemos una breve pausa publicitaria y nos vamos a rematar la tertulia. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Para comer como un chef hay que elegir como un chef. Por eso yo siempre elijo la mejor calidad. Sabores gourmet, con altos porcentajes de carne, productos naturales sin aditivos y de origen 100% nacional. Yo elijo el Pozo 1954. ¿Y tú? El Pozo, uno más de la familia. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza en Madrid, utiliza el tratamiento más eficaz para la enfermedad del ojo seco con la nueva tecnología de luz pulsada óptima IPL. Con centenares de pacientes tratados y excelentes resultados, la doctora Iradier es referente en España de esta innovación oftalmológica. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Estos goles, el clásico de la radio deportiva, en sintonía exclusiva de Radio Libertad, ya estamos aquí. Ya sabes que la noche solamente es para líderes, y por la noche también en la radio contamos el deporte. Y yo sabía que Luis Aragonés ya había firmado. Este es el clásico de la radio deportiva, todos los días de lunes a viernes. Yo estoy aquí muy a gusto en el Villarreal. Ya sabes que estamos en todas las redes, en Twitter, en YouTube, en iVoox y en la aplicación Radio Libertad, que nos escuchas en todo el mundo. Para subir a primera todo ha sido pico y pala, pico y pala. Estamos en la medianoche a partir de las 12, de 12 hasta la 1, de lunes a viernes. ¿Qué más puede pedir? Goles, simplemente periodismo de etiqueta. Sin estigmas, con la más avanzada ciencia, con conciencia, afecto y respeto, tratamos desde el año 1935 a los pacientes mentales en el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga. Teléfono 952 20 14 64 o infórmese en la web www.hospitalsanfrancisco.com. Disfruta de la radio, del medio de comunicación más creíble. Radio Libertad, Madrid 107.0. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, ya saben ustedes que el periódico El Español está publicando por fascículos los WhatsApps de Koldo, que hasta ahora no se habían conocido, y la verdad es que pues cada día trae novedades jugosas. Y la de ayer pues afectaba a José Bono. Al parecer en INECO pues no solo se colocó una Jessica, parece que hubo también Jessicos, o eso parece. Un Bono le pidió a Ábalos y también a Koldo: oye, a ver este chico del PSOE, a ver si que parece que quiere entrar en INECO, a ver si empujáis el asunto, patatín patatán, y efectivamente empujaron el asunto, ¿no? Con lo cual, pues
En fin, no sé qué les parece a ustedes esto. Usted creo que conocía al Interfecto, ¿no, don Jaime? Porque estuvo en UPyD este Interfecto. Sí, vamos a ver, me conocía, yo creo que personalmente debemos de coincidir un par de veces, pero este muchacho era muy, muy, muy cercano, como no podía ser de otra manera, a Irene Lozano. O sea, todo lo que toca a Irene Lozano, y apoyó a Irene Lozano siempre, creo que era con su candidatura contra Andrés Herzog, fíjese la diferencia, Andrés Herzog o Irene Lozano, evidentemente ganó Andrés Herzog, y este era un crítico muy acerbo, muy amargo, muy agrio, decía él, de la democracia interna en UPyD, y a mí me tenía especial inquina, no entiendo muy bien por qué, y al final, cuando ayer vi cómo acabó el muchacho y las cosas que hacía, digo, joder, ¿no? Qué coherencia. Ahora entiendo cosas. Y qué coherencia la del muchacho este, ¿no? En esa época escribió en Hay Derecho, en las publicaciones de Hay Derecho. Lo que pasa es que, claro, lo que te das cuenta es de que estamos, o sea, primero la mafia que nos gobierna está toda interconectada, es decir, la influencia de Zapatero no es solo una influencia política, o sea, es una influencia de red, es decir, la red de corrupción que empezó, bueno, venía de antes, pero que abrió nuevas sucursales y adquirió una nueva dimensión con la presencia de Bono en el Ministerio de Defensa, con sus tejemanejes desde el primer minuto con el gobierno venezolano. De hecho, los tejemanejes de Bono, Morodo y otros, paréntesis, antiguos integrantes del Partido Socialista Popular, que no vamos a hablar de él ahora, es tal que la introducción de los miembros de Podemos en España la hace Zapatero, pero la acoge enormemente Bono. Es decir, a Podemos, en un momento dado, le llamaron la venganza del PSP, aquel viejo partido. Quiere decir que todos... El Socialista Popular, no está el de Tierno Galván. Claro, Tierno Galván, Raúl Morodo, José Bono, que era el pasante en el despacho de Tierno, yo creo que de Tierno. Bueno, pero ¿qué quiero decir con esto? Que estamos ante lo mismo, que estamos ante una colonización del Estado que tiene ahora una derivada mucho más indignante, si cabe, que es que la empresa en la que colocan al amigo de José Bono es una de las fundamentales empresas públicas que se dedica al desarrollo de las infraestructuras ferroviarias y en particular de las de alta velocidad. Y creo para más 47 muertos. Y a más creo haber leído ayer que se pagó el puesto de este muchacho con cargo a fondos europeos de recuperación. Es decir, ya, o sea, es el colmo. Te enchufo, utilizo una empresa que creo que no es en sí mismo una empresa pública. Desconozco exactamente el entramado jurídico del asunto, pero está claro que el gobierno y el Partido Socialista se pueden enchufar a toda la gente que quiera, sino que además lo hago con los fondos que tenían que ser para salir o sacar a España de la crisis de la COVID. O sea, pero ya da igual, o sea, vuelvo a lo de la saturación de los líquidos de antes, da lo mismo. Esto mañana está enterrado con otro escándalo mayor o igual, claro. Y además a la gente es que le importa un pimiento. Claro, lo que quiero decir es que unos saqueaban, otros pues conseguían colocar a la vez a sus prostitutas, porque es que muchos eran prostitutas. Otros conseguían el poder en distintos ámbitos de la administración. Otros, que eran los mismos con frecuencia, negociaban con terroristas, asesinos y golpistas. Es parte de lo mismo, y cuando se ve la concreción ves que, por ejemplo, un hecho que aparentemente es un hecho como digamos aislado, como que es que un jefe de policía, el máximo jefe operativo de la Policía Nacional Española, se haya tenido un acoso sexual y laboral contra una persona y presuntamente haya sido denunciado por una presunta violación. Parece que esto es un tema que se agota, digamos, en esa persona y en el subordinado que le ha cubierto. No, este jefe que venía de Valladolid es una persona que resulta que fue
que colocó Marlaska a petición, yo ya no recuerdo a petición de qué, porque es que salía la noticia esta mañana, yo ya no sé si fue a petición de Ábalos o a petición de qué, pero el caso es que colocan a esta persona intencionadamente. Quiero decir, y esta persona es, entre otras cosas, la que, siguiendo órdenes, pues enseña, tiene una conducta para enseñar a los españoles que cualquier orden, por absurda que sea, tiene que ser cumplida bajo pena de detención. Y entonces directamente presume en vivo de haber detenido a 50 personas porque no llevaban mascarilla o no sé qué cosas. Quiero decir que es todo parte de lo mismo, es parte de lo mismo. Es una cultura organizacional, la cultura de esa organización es esta. Claro, y da igual que robe las elecciones de dentro del partido, que ponga a una señorita a llevar correos en el momento que son las elecciones generales, que coloco a unos amantes o tal. Que te espían el teléfono móvil en Marruecos y se descubre que hay 2 reuniones para cerrar el tema. Cerrar el tema, ¿qué significa? Tú me garantizas, no sé de qué manera, por cierto, que no va a salir estas informaciones delicadas que tienes sobre mi vida privada o sobre lo que sea, y yo me someto España, someto la política exterior de España y la interior, por cierto, a Pero tus Pedro intereses, Sánchez se ha equivocado, Sultán. Si, tal y como está el país, yo les hubiera dicho sacar todo lo que queráis, da igual, tengo el 25% del voto en mi bolsillo, haga lo que haga. ¿Ustedes creen la hipótesis marroquí? ¿En serio? Yo, vamos, a mí no me cabe ninguna duda. Pues yo, fíjese, que creo que es la cortina de humo y que no hay tal cosa, y que la realidad es infinitamente peor. O sea, peor o más simple, porque peor que es peor. De dinero. Peor es seguro. Pregunto. Peor de lo que nos podamos imaginar, seguro. Les doy una noticia de última hora exclusiva del Telegraph en Reino Unido. El principal ayudante del expríncipe Andrew, que como saben ustedes ha sido detenido ayer por las derivadas financieras del caso Epstein, firmó un tratado secreto con China en 2013 usando una empresa con la que estaban conectados tanto Andrew como Epstein. ¡Ay, qué bonito se está poniendo esto! La verdad es que yo miro las informaciones sobre Bono colocando a un joven del PSOE con el que había estado cenando, parece, el día anterior. Veo a Ábalos colocando a su sobrina. Veo a toda esta panda de cutres y miro para afuera y digo, estos eran unos cutres. Lo de afuera era la monda. Y si se fijan ustedes, Sánchez no está metido en las corruptelas de los cutres. En todos los mails y WhatsApps que hemos visto hasta ahora habrán Ábalos y Ángel Víctor Torres y Koldo y Bono. ¿Dónde están los WhatsApps con Sánchez donde se vea la implicación de Sánchez en todo esto? Pues posiblemente no existan, porque posiblemente Sánchez estuviera dejando a sus cutres con las corrupciones de aquí, de andar por casa, las de la boina, los Epstein de Puerto Urraco y tal, y mientras tanto él estaba a otras cosas por encima, a cosas exteriores, ¿no? Pero no precisamente con Marruecos, vamos. Ya, pero de hecho hay una cosa peculiar, yo no sé si usted está de acuerdo, pero hay algunos elementos de las corrupciones que están saliendo día a día, que es que ya es que te saturan, como decía don Jaime. Hay una técnica en psicología, de terapia, que se llama inundación, y es preciso para quitar ciertas fobias. Por ejemplo, a mí me da miedo meterme en un ascensor, pues no haces una desensibilización donde es te meto en un ascensor y además te dejo entre 2 pisos. Pues está pasando esto en la sociedad española, hay una inundación donde eres incapaz de procesar tengo la nada, sensación de que hay algunos, de habituarte a la corrupción. Perdón. Tengo la sensación de que hay algunos casos de corrupción que están aflorando ahora, que son como laterales y además que responden a intereses muy muy concretos y muy anecdóticos. Me explico. Es decir, a mí me extrañó cuando salió el tema del pago de casi medio millón de euros a Zapatero por las gestiones con el rescate fraudulento de Plus Ultra, ¿no? Porque, es decir, me pareció una operación muy burda. Es decir, tú, mi amigo Julio Martínez, creas una empresa que recibe
una comisión por el rescate de Plus Ultra y luego yo te facturo por consultoría global, internacional, sideral del mundo mundial. Es demasiado burdo. A mí me da la sensación de que eso no es la comisión de Zapatero, eso no es la mordida de Zapatero, sino que eso responde simplemente a decir, oye, necesito dinero blanco. Por supuesto, ya tengo mi dinero negro, es decir, mis 10 millones por tal lado, mis millones de China por otro, los de Venezuela por otro, pero es que necesito blanquear dinero un poco... ¿Necesito cash o qué? Sí, pero no, necesito cash blanco. ¿Por qué? Hombre, porque no solo quiero mantener o comprar una mansión en Rabat o en no sé dónde, sino que quiero poder pagar mi gasto casa corriente, ¿no? Es decir, necesito justificar que he ganado $500,000 adicional a lo que gano aquí, ¿no? Bueno, pues lo hacemos de esta manera, ¿no? Porque total no pasa nada y tenemos me da la sensación. Y en el tema de Begoña pasa igual. Decía don Luis que el jefe de la banda, que es Sánchez, está por encima de todos, y yo creo que probablemente el jefe de la banda tiene pagos, tiene remuneraciones mucho más relevantes, tanto en términos de dinero como en términos de poder, ¿verdad? Pero sin embargo cede a determinadas necesidades perentorias, como es por ejemplo el afán de ganar dinero propio, a quien ha financiado su campaña para las primarias, a quien ha financiado las viviendas donde ha vivido, a quien ha financiado realmente su poder, que es la familia Gómez. Es decir, quien gana las elecciones, quien gana las primarias y quien gana las elecciones, en gran parte es Begoña Gómez, porque ella ha hecho posible esa financiación y ella ha hecho posible todo eso. Y yo tengo la sensación de que, siempre he tenido la sensación de que el matrimonio Sánchez Gómez es más o menos una especie de sociedad de capital o una especie de sociedad limitada con ciertas libertades en los ámbitos personales, pero con una colaboración fructífera en el ámbito empresarial, ¿no? Y ahí está, yo creo, en parte la actividad empresarial de Begoña, que no le vale que el matrimonio tenga, digamos, poder, y vaya usted a saber si dinero en determinados paraísos fiscales, sino que quiere construir una imagen pública que deje de ser la hija de Sabiniano el proxeneta para ser una catedrática, titular una cátedra y una prestigiosa docente, y además hacer negocios y ahí se lanza. O sea, hay decenas, creo recordar que son 80, pero no quiero patinar, decenas de viajes a República Dominicana que todavía no conocemos, y las conexiones que sí conocemos de Begoña nos hacen sospechar que hubo muchos viajes de Begoña o de encargados de Begoña a República Dominicana por temas de, entre comillas, negocios. Eso era necesario para el poder de Zapatero, para el poder de Sánchez, para su enriquecimiento, si es que se ha producido, para su poder internacional. Eso probablemente no era necesario, pero el factor humano, los deseos humanos se imponen, ¿no? Es una mafia en el más estricto sentido de la palabra. Bueno, lo que también es una mafia, hablábamos antes de la Unión Europea. O sea, seguro que han visto ustedes, si siguen las noticias así internacionales y de la Unión Europea con un poco de atención, cómo en los últimos días se ha rumoreado que Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, pues quizá dimita antes del fin de su mandato, que es en 2027, que quizá dimita en las próximas fechas, ¿no? Que uno lo lee así y dice, ¿por qué va a dimitir? Renunciando a un año y tal. Pues muy sencillo, por lo mismo que también ha dimitido o está a punto de dimitir el director o presidente del Banco Central de Francia. Macron está presionando a ambos para que se quiten de en medio antes de tiempo, porque si gana las elecciones presidenciales, como se prevé, el partido de Marine Le Pen, pues entonces la sustitución de Lagarde y del presidente del Banco Central de Francia en 2027, ¿quién la decidiría? El próximo presidente francés del partido de Marine Le Pen, es decir, Joan Bardella. Con lo cual, ¿cuál es la jugada? Les hacen dimitir antes y como su mandato son 6 años... pues entonces le dejan incrustado en el Banco Central Europeo y en el Banco Central francés a dos tíos, bueno, a una señora y a un señor, y así no puede controlar esas dos instituciones el siguiente presidente francés, que sería Joan Bardella,
Son una mafia. Son una mafia y estamos viendo cómo, es verdad, lo decía usted, cómo los ataques a la libertad de expresión, los ataques no solo con declaraciones, sino con legislación y con acción policial, se están produciendo en la mitad de Europa con una virulencia tremenda. El caso de Gran Bretaña es una cosa macabra, tétrica, es decir, nunca se ha perseguido tanto la libertad de expresión en el propio domicilio, en el que aparece un policía y te detiene por expresiones escandalosas y violentas, como por ejemplo escribir la inmigración ilegal favorece la inseguridad. Francia es otro caso. Lo que pasa es que Macron, yo creo que es un tipo que está enamorado de sí mismo y que cualquier cosa que quiere hacer es para su propio interés, pero es que el tipo se permite decir que es que la libertad de expresión es bullshit, una gilipollez, si no está bien condicionada y bien guiada, ¿no? Es una cosa, o sea, que quiero decir que es decir, la libertad de expresión es una cosa fundamentalmente que está hecha para decir cosas que a usted no le gustan. A usted poder no le gustan. Si esto no es así, no hay libertad de expresión. Y está ocurriendo en todos lados. En el caso de Pedro Sánchez es igual. Es verdad que todos tienen características propias y el caso de Pedro Sánchez es muy peculiar porque, claro, casi parece que cuando le hicieron el guión y le dijeron, mira, tienes que decir que esto tenemos que proteger a los niños de estos lugares, como dijo, lugares oscuros, lugares siniestros, en el que se han convertido las redes sociales. Lugares siniestros. Un tío que viene de los prostíbulos, de los prostíbulos donde se violaban niños. Prostíbulos, o sea, es decir, se llamaban saunas, pero eran prostíbulos, eran otras cosas también, pero eran prostíbulos, aparte de sitios donde la cocaína y drogas circulaban como forma precisamente de dominar a determinadas prostitutas y prostitutos. Quiero decir, pero eso es una peculiaridad, porque o sea, si yo tengo que decir de los lugares oscuros, que sí, dígalo, ya, pero es que no, esto cuela, y el tipo de la violación de los prostíbulos donde se violaban niños se atreve a decir esto, pero el planteamiento es el mismo, es un planteamiento de control político. Durante la pandemia yo tuve muchas discusiones, siempre las tengo, o muchas discrepancias con grupos de amigos en que yo decía, pero es que la declaración del estado de alarma es inconstitucional, porque la regulación constitucional no es esta otra, habría que haber hecho otra cosa. Lo que pasa es que lo que habría que haber hecho tendría control del Parlamento. Entonces, es que sencillamente decían, pero se ha hecho por el bien común, se ha hecho por la salud de la gente. O sea, cuando gente de verdad inteligente, ilustrada y buena te dice esto, te dice que no importa que hayas violado brutalmente la libertad de las personas, que hayas tomado medidas que eran absolutamente irracionales y que eran medidas para enseñar a la población que lo que tú dices se cumple, y un control sobre la población que tragara con todo. Claro. Bueno, don Jaime de Berenguer, después de esta breve alocución de don Asís Timmermans que ha durado 6 minutos, ¿puede usted darnos una conferencia en 30 segundos? ¿Sobre qué? Porque soy capaz. De tal manera lo que decía Almeida. No, yo te veía ahí tan metido que digo, no, además no encontraba, porque lo ha hecho sin respirar, no sé si te has fijado. Sí. Entonces dices, tú voy a ver si es todo un maestro. Si busco una fracción, si encuentro una fracción para meter ahí cuchara, pero digo, mira, déjalo, ya lo doy por imposible. Claro, de verdad, vuelvan a escucharlo. Lo hace sin respirar, le puedo dar fe. Tienes una capacidad pulmonar para aguantar ahí la palabra buena. A tomar un café, no te digo. De todas maneras, esto que decía tiene toda la razón. En estos tiempos, ahora estamos hablando de Pedro Sánchez, se dan motivos, no se dan razones. Es decir, yo hago esto por los niños. Yo no les dejo salir de casa por su salud. Yo no te dejo beber azúcar porque no sé qué, no te dejo comer carne por el cambio climático, yo no te dejo... Y es así permanentemente, y la gente traga. Entonces, nos manejan como... Decía el padre de un amigo mío que era muy gracioso, le decía a su hijo de pequeño, cuando tu padre te pega, no te debes de enfadar. Te pega porque te quiere pegar. No, es que yo estoy convencido cada vez más de que en el fondo a lo que el ser humano le tiene más miedo es a la
ininteligibilidad, es decir, a vivir en un mundo que no comprende, no sabe cuáles son las reglas, ¿no? Y entonces cuando alguien te llega y te dice, en realidad aquí hay unos seres malvados que te quieren hacer daño, pero tranquilo, que yo te protejo, en el fondo la gente dice, uff, por fin, veo sentido a todo esto. Es una mentira, pero está dispuesta a comprarla, ¿no? Y sobre todo que la gente no tiene que elegir, porque hay gente que nos gusta elegir, pero no podemos engañar, y hay mucha gente que le gusta que le solucionen los problemas, porque al final y al cabo elegir es tener la posibilidad de equivocarse y de acabar mal. Entonces tú prefieres, bueno, pues si viene un señor y me da la casa, si viene un señor y me protege a los niños de las redes, si viene un señor y toma la decisión por mí de cerrar el Parlamento y meternos a todo con una mascarilla y hacer salir a las familias, que esto me pasa a mí, que éramos 3 niños y padre y madre, y yo tenía que ir 20 o 30 metros después porque no se podían ir más de 4 personas juntas. Y es que hay gente un que experimento de control social total y absoluto brutal, y que no tenía nada que ver en esos y te viene este tío ad hoc y te da una explicación y tú te lo tragas porque es más cómodo. Claro, y porque no estamos preparados, y yo creo que es una herencia, no sé si católica, no creo que sea un producto del franquismo, de verdad, yo creo que no estamos preparados para pensar, la derecha española sobre todo, para pensar que el poder político sea un poder que va en contra del bien común. En la historia de España hay muchísimos ejemplos en las cuales nosotros nos dejamos guiar por caudillos. Sí, pero que lo que quiero decir es que los líderes son importantes, pero que uno no está preparado si tú le dices y le das pruebas, incluso las pones encima de la mesa, de que el presidente del gobierno es el jefe de una banda de cuatreros y de saqueadores y que todo esto es intencionado y en contra de los intereses de España. Eso no puede ser, no están preparados. Dice, eso no puede ser, hombre, habrá robado, habrá hecho cosas malas, pero no puede estar trabajando en contra de los Hay una escena de una película que yo la recomiendo que se llama Goebbels, el ministro de propaganda, la que ya al final de la Segunda Guerra Mundial, que ya se está bombardeando Berlín y la gente está sin casas y sin nada, llega un momento que le dice, lo que hay que hacer, le dice Goebbels a sus ayudantes, es hablar de lo que la gente necesita. Y entonces se ve una escena en la que está la gente sin la casa, tirada en la calle sin comer, y entonces llega Goebbels y dice, haremos 10, no son 10 millones, haremos tantas viviendas como sean necesarias. Pedro Sánchez. Claro, es que eso es a lo que me refiero. Esa es la propaganda. Eso es a lo que estamos habituados. Entonces, te viene este tío y dice, a ver, la gente que le preocupa. Y entonces te hace de propagandista. Bueno, doña Carmen Carbonell, ¿a la gente que le preocupa? Pues no lo podemos saber si Carmen Carbonell no nos trae la opinión de la gente. Exacto. Voy muy rápidamente, que nos hemos comido hoy el tiempo. Lo más importante, don Luis, esta mañana hemos hecho una mención a la vida extraterrestre y yo he hablado de una serie, que es la de Expediente X. Hay gente que ha mencionado otra serie histórica, que es V. Esos célebres lagartos, ¿se acuerdan ustedes, no? Las ratas, etcétera, etcétera. Esto denota una edad, ¿eh? El que vio V, aunque fuera en la redifusión de la a mí V ya me cogió mayor, no le digo más. Claro, otros se han acordado de una célebre serie de televisión protagonizada por el Endacari vasco. Y ustedes dirán, ¿cuál es? Sí, hombre, Star Trek. Ajá. Ahí te quiero ver, ¿no? Cuando hacía eso de larga vida y prosperidad. En España se llamaba la serie de televisión Perdidos en el Espacio. Sí. Yo me acuerdo de pequeño. Yo eso no lo pillé al Endacari, pero por los pelos. Vamos, una cosa muy rápida. En fin, la pregunta es la siguiente. Ahora que Trump va a desclasificar toda la información sobre ovnis, ¿cree usted que hay vida extraterrestre? 4 opciones. Sí, no lo sé y no me importa. Y la de si es inteligente, no vendrá. Sí, ¿no? Si creo que hay vida extraterrestre, sí, creo que hay vida extraterrestre, pero no inteligente. Yo no lo sé y tiendo a pensar que no. El 47% de los encuestados va en esa nave, en la del Dr. Spock, Mr. Spock, y diciendo que sí, 47%. El 23% dice que no. Hay un 18% que no lo sabe y hay un 12% que no le importa. Atención a esto que decía don Asís Timmermans. Adele en Twitter dice, vida seguro. Otra cosa es que haya una vida inteligente que atraviese un viaje por toda la galaxia para deslumbrar a un paisano que está acampado en Gredos. Imagínese usted ir al circo de Gredos, estás ahí acampado con tu tienda de campaña pasando frío si es invierno y te encuentras con eso, vaya fiesta. Golfo en Twitter dice, creo que es probable, otra cosa es que haya contacto o pruebas de ello. José Francisco Chando dice, vida extraterrestre no lo sé, lo que cada vez tengo más claro es que lo que no hay es vida inteligente en la Tierra. En la Tierra. Yo tengo un tío que se encontró con unos extraterrestres, un tío lejano en
Jerez, que iba con su moto, un profesor, Miguel Timmermans, y se encontró con unos extraterrestres así que les llamaban los hombres Michelin, porque eran como hombres así con forma de los muñecos de Michelin que había de pequeños, y se hizo muy famoso. Sí, ¿eh? Sí. Pues habrá que meterlo en Google. Sí, Miguel Timmermans era un profesor no sé si en Jerez o en el puerto. Sí. Vaya historia. Publicaciones de YouTube. Ana Segura dice, no sé si habrá vida inteligente allá afuera, pero en el caso de que así fuera, estarían flipando con los pirados de este gobierno. Mr. Víctor Torrealba, somos únicos, ni siquiera deberíamos estar aquí. Allá afuera no hay nadie. Hombre, aquí... ¿no? He dicho que sí, pero es que yo creo que si el universo es tan inmenso y puedes tener tantas cosas, yo lo que no creo es que me vaya a encontrar en la vida con un extraterrestre. Por mera probabilidad estadística, ¿no? Porque a mí es que me parece, con todo permiso, me voy a poner filosófico, que de la nada, es decir, de unos químicos y de una cosa que hay en la nada, de repente lleguemos a donde estamos ahora. Claro. O sea, ¿cómo puede, de este plástico? Pero eso tiene un principio fundamental. Hay un libro, solo recomiendo un libro, un poquito denso, pero muy bueno, ya tiene sus años, que se llama De Aristóteles a Darwin y vuelta, que es esa idea de que la evolución no es posible si la materia tiene una potencia que le lleva a convertirse en vida humana y en vida inteligente. Y eso no lo explica la evolución. 2 comentarios más de las publicaciones de YouTube. Ángel Rogo dice, ojalá, pero no lo creo. Y Mariló Aro, 1965, nos hace un resumen diciendo que a ver las ailas. Bueno, muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell. Gracias, don Jaime de Berenguer. Un placer. Gracias, don Asís Timmermans. Y hacemos una breve pausa publicitaria y encaramos el final del programa. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad.